En este video les voy a enseñar cómo hacer un cálculo de movimiento de tierras usando Revit a partir de un modelo digital de terreno. Cómo generar los modelos digitales de terreno lo vimos en un video anterior. En este video vamos a ver cómo Revit nos puede ayudar a saber cuánto corte y cuánto relleno vamos a hacer en un proyecto. Estoy empezando con un modelo en blanco de Revit y lo que voy a hacer es que voy a crear una toposuperficie totalmente plana. Simplemente lo voy a hacer plano para que sea más fácil de entender este ejemplo y luego hacemos un ejemplo con un terreno un poco más complicado. Entonces lo primero que voy a hacer es que voy a crear mi toposuperficie. Recuerden activar las superficies y los ítems de topografía en su vista para poder visualizarlo. Lo que voy a hacer es que voy a crear la superficie a partir de puntos. En el video vimos cómo crear una toposuperficie a partir de curvas de nivel de AutoCAD. Sin embargo, yo simplemente voy a usar la opción Place Point y voy a ponerle una elevación de 0 a todo para crear mi terreno. Como esto es un ejemplo, no ocupo mayor precisión en este sentido. Listo, y aquí tengo mi superficie totalmente plana. Entonces lo primero que tenemos que hacer para hacer un cálculo de movimiento de tierras es crear una superficie base que va a ser el principio de nuestros cálculos. Contra esta superficie, Revit va a calcular y va a sacar diferencias para ver cuánto movimos en corte y relleno. Así que lo primero que tengo que hacer es marcar mi superficie y en las fases las voy a marcar como fase existente para indicar que este es mi terreno original. El terreno se puso en gris, eso significa que se ha cambiado su fase. Lo siguiente que voy a hacer es hacer una copia de mi terreno y pegarle exactamente en el mismo lugar. Entonces tomo mi terreno, copio y pego alineado al mismo lugar. Entonces aquí está mi terreno. Obviamente no estoy viendo la copia de mi terreno porque está exactamente en el mismo lugar de este terreno gris. Pero si tomo y selecciono, puedo ver que aquí tengo un terreno que me está marcando en fase nueva construcción, que es la copia del terreno que hice. También si quieren, pueden tomar y seleccionan la superficie anterior, esta existente, y la ocultan de manera temporal para que no les estorbe. Y aquí tenemos nuestra nueva superficie. Entonces, como pueden ver, Revit nos está dando parámetros, nos dice que el área son 853 metros cuadrados. Es muy importante que la fase sea distinta al terreno original. Esto no puede ser existente en nuestra copia de la superficie, sino que tiene que ser otra fase. Ahora lo que voy a hacer en este caso, como estamos viendo un ejemplo muy simple, es que voy a pasarme a una planta del nivel 1. Recuerden que en esta planta también su superficie antigua existente está visible, porque el hide no aplica a todas las vistas de Revit al mismo tiempo. Entonces, similarmente, en este vamos a buscar nuestra superficie anterior, esta existente, y la vamos a ocultar para que no nos estorbe. Y ahora sí, lo que voy a hacer es editar la toposuperficie. De la misma forma en que puse estos puntos originalmente para crear mi toposuperficie, voy a poner puntos para señalar excavaciones. Lo primero que voy a hacer es dibujar unas líneas de referencia nada más para darle una forma fácil de interpretar a mi excavación de ejemplo. Es para que podamos ver que los cálculos de Revit andan bien y entender cómo funcionan. A mí me gusta utilizar estas líneas de detalle del menú Annotate y no necesariamente líneas de modelo, a menos que las ocupe. Las líneas de modelo tienen la desventaja de que quedan ahí metidas en todas las vistas y después son un estorbo. Entonces voy a hacer un hueco de 3000 por 3000. Voy a darle 3 metros de profundidad de tal forma que el volumen sea 3 al cubo, 27 metros cúbicos aproximadamente. Vamos a ver que Revit no es 100% exacto y no nos va a dar los 27 exactos, sino un poco menos. En este momento no tengo todavía el hueco, ni he modificado mi toposuperficie. Simplemente lo que tengo es esta línea que dibujé ahí a manera de referencia. Entonces ahora sí, marco la superficie y selecciono editar superficie. Y ahora sí, voy a empezar a poner mis puntos, aquí con Place Point, y los voy a poner a una profundidad de 3000, o sea, una elevación de menos 3000 para que me dé los 3 metros.
Vean que puedo seleccionar dos alternativas, ya sea elevación absoluta o relativo a la superficie. Elevación absoluta significa que a partir de mi nivel 0 me va a bajar 3 metros sin importar a dónde ponga yo el punto. Relativo a la superficie significa que va a ir a partir de esta superficie, del punto que tenga en esa elevación, va a bajar 3 metros. Eso significa que si estoy aquí a 5 metros de altura con la superficie, cuando yo ponga mi punto me lo va a ubicar a 5 menos 3, o sea, 2 metros. A mí me gusta generalmente usar elevaciones absolutas para no complicarme. Entonces voy a poner un punto acá, otro punto acá, otro punto acá y otro punto acá. Vean que Revit ya está empezando a marcar curvas de nivel conforme yo voy modificando mi terreno. Y aquí, como pueden ver, ya completé el contorno de mi hueco. Y Revit lo que hizo fue interpolar curvas de nivel. Voy a darle un check y vamos a ver qué fue lo que sucedió aquí. Vean acá lo que sucedió. Revit me hundió mi superficie 3 metros. En el centro, este cuadrado tiene 3 metros de profundidad. Y alrededor, Revit acaba de interpolar cuáles son las elevaciones. O sea, puede que por acá tenga 1,5 metros de profundidad, puede que por acá tenga 1 metro de profundidad. Revit fue interpolando y le dio la forma a la superficie según lo que entendió, que fue esta forma cónica que logramos acá. Ahora, eso no es precisamente lo que queremos. Sin embargo, nos sirve para este ejemplo inicial. Si tocamos la superficie nueva que acabamos de modificar y nos fijamos en sus propiedades, vamos a ver que tenemos un cálculo de corte y relleno. Estas propiedades no aparecían antes, cuando no habíamos modificado la superficie, pero apenas la modificamos, Revit tomó nuestra superficie vieja que habíamos marcado como existente, comparó este hueco contra esa superficie y sacó la diferencia de volumen, que son estos 950. ¿Por qué está dando tanto volumen de corte si se supone que tiene que dar 27? Bueno, porque acuérdense que Revit no nos hizo un hueco perfectamente rectangular hacia abajo, sino que nos hizo un hueco cónico en toda nuestra superficie y por eso nos está sumando tanto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo corregimos esta situación? Bueno, corregirlo no es tan difícil. Lo que tenemos que hacer es simplemente indicarle a Revit que este contorno va a estar efectivamente 3 metros bajo el nivel de suelo, pero que inmediatamente después del contorno voy a tener la superficie al nivel 0 que había puesto originalmente. De esta forma, Revit va a entender que aquí estoy 0, e inmediatamente caigo a 3 metros y me va a dar un hueco con una forma un poco mejor. Para hacer eso, nuevamente voy a editar la superficie. Lo que voy a hacer es que voy a copiar algunos de estos puntos. No es estrictamente necesario, pero entre más puntos tenga el contorno, más fácil es para Revit entender que ahí hay una elevación constante. Y ahora voy a crear los puntos fuera del contorno. Estos puntos pueden crearlos tan cerca como quieran de los originales. A mí me gusta darle una separación de aproximadamente 50 milímetros. Simplemente algo simbólico. Cuando están editando terrenos, recuerden que pueden también utilizar el comando de copiar. Eso es especialmente útil cuando tienen que hacer muchos puntos, porque hacen unos cuantos y después los copian. Y aquí tengo mi segunda línea de puntos alrededor de mi excavación. Lo que voy a hacer ahora es darles la elevación correcta. Si yo marco uno de estos puntos, vean que está 3 metros bajo la superficie. Entonces tengo que ponerlos para que esto sea 0. Que es el nivel de mi terreno original. Como pueden ver, apenas le di la elevación de 0, cambió totalmente el contorno del terreno. Revit ya empezó a interpolar correctamente. Y listo, ya con esta última modificación, tengo un contorno interno, 3 metros bajo el terreno, y inmediatamente un contorno externo a 50 milímetros que tiene la misma elevación del terreno. Entonces ya la interpolación que hace Revit tiene que ser más de acuerdo con lo que queríamos. Y como pueden ver, efectivamente es así. Revit ya entendió
que tiene que seguir el terreno aproximadamente a cero, y después aquí hacer una excavación a 3 metros bajo el terreno, que es lo que podemos observar aquí. Si revisamos nuestro volumen, como pueden ver, ahora sí tenemos 27.87 metros cúbicos. ¿Qué son esos 0.87 metros cúbicos? Bueno, eso se debe a la inclinación principalmente que le dimos a estos taludes al colocar el contorno a 50 milímetros de distancia. Siempre va a existir ese pequeño error en nuestros cálculos de volumen debido a que no podemos crear superficies perfectamente verticales en Revit. Similarmente, cuando ustedes construyan en el campo, no van a crear una excavación perfectamente vertical. De hecho, su excavación probablemente se va a alejar un poco más de la vertical que lo que tenemos acá. Entonces, este adicional de volumen que está calculando Revit no está del todo perdido. Si queremos, podemos refinar un poco más nuestra superficie también. La podemos editar y lo que yo puedo hacer es crear un contorno aún más fuerte en mi terreno. Lo que voy a hacer es que voy a llenar este terreno de puntos a elevación cero para que Revit tenga totalmente claro que esto es totalmente una superficie plana. Tengan cuidado cuando se están acercando a este contorno de no rellenar este hueco con elevaciones cero, porque entonces les va a eliminar el hueco que hicieron. No tienen que ser perfectos con estos puntos. Pueden ponerlos más densos en una zona, menos densos en otra zona. Recuerden que lo que estamos haciendo es algo que muchas veces no es necesario, que es refinar el terreno hasta niveles 100% planos. Esto lo estamos haciendo más a manera de ejemplo que otra cosa. Es difícil que ustedes realmente tengan que hacer esto tan detalladamente en un cálculo que estén haciendo. Acá tengo un pequeño problema, se me distorsionó la excavación y es porque no tengo un punto con la elevación interna lo suficientemente cerca. Así que voy a buscar algún punto con elevación menos 3 metros y lo voy a copiar. Y listo, ya con eso quedó bastante refinada nuestra superficie. Como podemos ver, ya no aparecen las diagonales estas marcadas ni nada por el estilo. Está mucho más limpia nuestra excavación y el volumen que anteriormente nos daba como 0.87 metros cúbicos más, ahora nos está dando un poco más. Como pueden ver, refinando la forma de la superficie para hacerla totalmente plano, no ganamos realmente mucho. Nos da un poco más, eso es por esta esquina que se nos distorsionó. Entonces, como pueden ver, muchas veces no es necesario refinar al punto absoluto estas toposuperficies. Perfectamente pudimos haberla dejado como estaba antes y nos hubiera dado bastante cercano el volumen. Entonces, este es el caso trivial de cómo realizar una excavación y un cálculo de volumen de excavación en Revit. Si van a hacer rellenos, es exactamente lo mismo. Vamos a irnos al nivel 1, editamos la superficie y seleccionemos una serie de puntos, tal vez estos que tengo acá, y les voy a poner una elevación de 2,5 metros sobre mi terreno. Y como pueden ver, ya Revit elevó ese bloque de terreno. Y ahí está la superficie modificada. Entonces ahora sí, tengo esta excavación acá y tengo este relleno a la par. Y si me fijo ahora, tengo un neto de 69 metros cúbicos debido a que corté los 27 metros cúbicos de este hueco y este volumen de relleno me suma 97 metros cúbicos. Ahora sí, habiendo entendido el caso más simple de un terreno totalmente plano y cómo funciona en Revit, hagamos un caso mucho más complicado, que es este. Este es el terreno que habíamos generado en el video anterior acerca de cómo generar toposuperficies o modelos de elevación digital en Revit. Y supongamos que tenemos un nivel del edificio y que el arquitecto quiere poner un edificio acá, entonces ocupa que le hagamos una terraza.
Entonces calculemos cuánto es el volumen necesario para hacer esa terraza. Entonces, lo primero que tengo que hacer es ubicar los ejes de mi edificio correctamente en el terreno. Igual que en el caso anterior, voy a tomar mi superficie y la voy a poner inicialmente en existente, en su fase. Recuerden siempre ponerle fase existente a su terreno original, de lo contrario no van a obtener el cálculo necesario. Bien, tenemos nuestro terreno original con fase existente. Y entonces ahora voy a hacer una copia alineada al mismo lugar del terreno que tengo acá. Nueva construcción. Y voy a ocultar mi copia anterior para que no me estorbe. Lo siguiente que ocupo hacer es trazar el contorno de mi terraza. Esto normalmente el ingeniero estructural o el arquitecto nos lo da. Sin embargo, supongamos que no nos lo dan y que tenemos que trazarlo nosotros. Entonces simplemente voy a trazar una terraza aproximada. Nuevamente estoy usando líneas de anotación, no líneas de modelo, para no ensuciar el modelo que tengo en este momento. Digamos que ese es el contorno de mi terraza. Ahora voy a buscar una vista en elevación para más o menos ver qué nivel tiene que tener mi edificio. Y digamos que mi nivel es este que indica acá, 110.000 o 110 metros sobre el nivel del mar. Vuelvo a mi vista, aquí tengo mi contorno. Y ahora lo que voy a hacer es editar mi topo superficie y voy a empezar a colocarle puntos a la elevación que ocupo. Entonces mi elevación son 110.000 en términos absolutos. Y voy a ir colocando los puntos a lo largo de mi contorno. Aquí se nota bastante claro conforme voy poniendo los puntos, como Revit va recalculando y redefiniendo la superficie. Como pueden ver, estoy haciendo mucho proceso de copia y pega de puntos. Eso le ahorra mucho tiempo a uno a la hora de hacer estos cálculos. Si se empiezan a topar curvas de nivel con puntos definidos dentro de su terreno, probablemente van a tener que borrar los puntos. Después vamos a devolvernos y ver un poco más acerca de este punto que les estoy mencionando. Pero generalmente las curvas que queden dentro de nuestra zona modificada nos van a distorsionar la terraza y hay que eliminarlas. Y ya con esto tengo mi contorno totalmente delineado. Ahora sí, vamos a pasarnos a la vista tridimensional y ver qué clase de sorpresa nos tiene Revit. Este proceso siempre es sorpresivo al puro final, porque uno no sabe exactamente con qué se va a topar. Y efectivamente, Revit nos tiene una sorpresa. Como pueden ver, Revit creó nuestra terraza aquí, sin embargo la creó vacía, porque obviamente dentro de nuestra terraza se mantienen todas estas curvas de nivel, entonces Revit no entiende qué es lo que queremos. Entonces lo que vamos a tener que hacer es buscar una vista apropiada para editar estas curvas y trabajarlas desde ahí. Creo que voy a intentar mi misma vista de nivel de edificio, pero le voy a modificar el rango visual. Voy a ponerle una profundidad tal vez de 20 metros para poder agarrar bien todas esas curvas que están ahí escondidas. Ahora sí, aquí están todas las curvas que nos están causando nuestro problema y vamos a ir quitándolos. Esto a veces es más fácil lograrlo sobre una vista tridimensional, que es así, nos muestra todos los puntos y nos permite seleccionar libremente. Recuerden observar bien el contorno de su terraza para que no borre más puntos de la cuenta. Los puntos los pueden borrar como estoy haciendo aquí,
Otra alternativa que pueden hacer es colocarles elevación 110.000 igual a la del contorno. De esa forma se garantizan que de una vez están aprovechando y dándole la elevación correcta al interior de su terraza. Esta zona blanca es un corte, entonces por eso no me muestra las curvas de nivel ni los puntos al interior, pero ahí están los puntos, como pueden ver si los selecciono. Y ahora, como podemos ver, nuestra terraza está mucho mejor definida. Todavía tiene algunos puntos ahí que es necesario afinar a lo interior. Lo que voy a hacer es poner algunos puntos de elevación 110.000 ahí para terminar de definir esa superficie. Estos son los errores de interpolación que en algún momento les mencioné, que ocurrían. Todas estas superficies triangulares y estas superficies extrañas las genera Revit cuando pues entiende a su manera las formas que queremos darle al terreno. Vean que aquí lo que está ocurriendo es que en el interior de este hueco tengo un punto con una elevación incorrecta. Entonces lo que hago es ponerle 110.000. Generalmente todos estos problemas extraños que surgen acá son el resultado de puntos que andan perdidos y que no tienen la elevación correcta, como este de acá. Apenas lo corregimos, pues se elimina el error. Bien, y listo. Con esas modificaciones finales tenemos ya nuestra topo superficie correctamente definida. Ahora, ¿por qué aquí me sigue apareciendo la montaña? Bueno, probablemente porque tengo activo el otro modelo topográfico que no contiene mis modificaciones. Así que vamos a buscar ese modelo, que es este, y lo voy a ocultar. Y como pueden ver, aquí tengo la terraza que definí. Y efectivamente en la zona esta que les dije que aparecía en blanco por ser corte, efectivamente es una zona de corte dentro de la montaña. Y aquí tengo definida mi terraza del edificio. Y como pueden ver, si marco la superficie, tengo aquí un corte neto que son 21.000 metros cúbicos. Tengo 23.000 metros cúbicos de relleno, que es todo esto. Y tengo 1.836 metros cúbicos de corte, que es esta parte. Bueno, ¿qué más le podemos hacer a esta superficie? Tal vez lo que podríamos hacer es definir un poco mejor estos taludes, darles tal vez una inclinación de 1 a 1, se me ocurre, puede ser una buena inclinación. Así que para hacer eso, pues ocupo saber más o menos cuánto es mi diferencia de nivel. Y para hacer eso, lo que voy a hacer es que voy a dar una sección. Recuerden activar los elementos topográficos para poder ver sus superficies. Y vamos a ver qué tenemos por acá. Tengo una diferencia de aproximadamente 7 metros. Por lo tanto, lo que voy a hacer es ubicar mis taludes 7 metros abajo y a 7 metros de distancia. Para hacer esto, ocupo irme nuevamente a nivel de edificio y voy a aprovechar las líneas que ya tiré del contorno. Y lo que voy a hacer es un offset de esas líneas. Y ahora nuevamente marco mi superficie y la voy a editar. Bien, recuerden lo que les dije de eliminar todos estos puntos internos. Ahora esa eliminación sí se vuelve importante para poder darle una buena forma a nuestros taludes. Si esto es 110 y la otra superficie está 7 abajo, está en 103.000. Entonces voy a copiar algunos puntos para crear mi contorno a 103.000.
Y finalmente aquí tenemos nuestra superficie terminada, ya con los taludes correspondientes y con todos los detalles de la terraza que quisimos darle. Como pueden ver, no es muy difícil realizar estos trabajos, es simplemente una cuestión de paciencia más que todo, y el modelo final nos puede brindar mucha información, especialmente acerca de los volúmenes de corte y relleno que vamos a tener que hacer y de los costos asociados de los mismos.